Buen día. En esta ocasión, de manos de Liz Vázquez y quien les habla, Saray del Rosario, estaremos hablando sobre los cambios bioquímicos y características bioquímicas y nutricionales que ocurren en la carne. Cuando hablamos de carne, nos referimos a que debido a su composición química, esta se ha convertido en uno de los alimentos más importantes para el ser humano. Dentro de los cambios o de los procesos que se llevan a cabo, que se realizan, que se encuentran en lo que es la conversión a carne, podemos encontrar lo que es el post-mortem. Este proceso, conocido como maduración de la carne, comprende una serie de cambios bioquímicos y estructurales que van transformando la arquitectura muscular y las características de la carne. Estos cambios se deben principalmente a la actuación de enzimas proteolíticos que participan en la rotura de las proteínas estructurales del tejido muscular y que por tanto producen un ablandamiento de la carne, conocido como tenderización, así como la actuación de determinados procesos oxidativos, que estos son los que inducen las sustancias que originan el aroma característico de la carne. Después de un periodo de tiempo variable, hay una resolución progresiva de lo que es el rigor. Y es en ese momento donde se ablandan los músculos. La velocidad con la que ocurre el ablandamiento está en función de la temperatura y de la especie de animal. El proceso de maduración continúa independientemente del tamaño de los cortes o de que en qué etapa de la cadena alimentaria se encuentren estos. Sabemos que el rigor mortis es uno de los procesos de, de lo que es la producción de la carne y que esto se debe a lo que es la inflexibilidad en las extremidades o la dificultad para mover o manipular cualquier una de estas extremidades. Todo ese proceso se da en lo que es la maduración, el ablandamiento o el post-mortem. El ritmo de ablandamiento de carnes de diferentes especies, aquí podemos ver que dependiendo de los días a 1 °C para alcanzar el 80% de la terneza máxima en vacuno, de 10 días, en conejo de 9 días y medio, ovino 7.7 y porcino 4.2 y en pollo de 0.3. O sea que podemos decir que la carne que más rápido se torna tierna está la carne de pollo o la carne blanca. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que son los cambios post-mortem que ocurren dentro de las características de la carne. Cuando hablamos de la conversión de músculo a carne, se inicia con la muerte del animal. Después del proceso de desangre del animal, las células entran en un estado donde no reciben más nutrientes para su funcionamiento normal, por lo que comienzan a realizar un proceso de sobrevivencia. Otro de los procesos de los cambios post-mortem son la acidificación, donde se desnaturaliza la proteína. Las proteínas miofibrilares alcanzan un punto isoeléctrico, es donde se ocurre por el aumento de dispersión de la luz o la exudación de la humedad de la superficie de la carne. En esta, entonces, cuando es un aumento de dispersión de la luz, el aspecto se torna pálido o opaco en la carne. Y cuando es por exudación de humedad, entonces ocurre lo que es un aumento de humedad, valga la redundancia, o pérdidas por goteo. Reacciones enzimáticas. Cuando un animal muere, ocurre liberación de sus propias enzimas. Por ejemplo, las proteinasas comienzan la digestión de la proteína de la carne, fragmentándolas, lo que se traduce en un ablandamiento lento.
En la carne post-mortem ocurren algunos procesos. Ya hemos hablado en clases anteriores de lo que son parte de las estructuras de la carne, donde se encuentran las miofibrillas y parte de las proteínas miofibrilares que aparentan estar intactas. Sin embargo, hay degradación de la cadena pesada de la miocina que es una de las proteínas de la carne. Los mayores cambios estructurales son la separación y pérdida de la estructura de la línea Z y algo en la línea M. La interacción actina-miocina, o sea, las proteínas de la carne, cambia durante este periodo. Se alargan las miofibrillas después del rigor y hay una ausencia de ATP, adenosíntrifosfatos, y los filamentos se deslizan y aumentan la estabilidad de las proteínas miofibrilares. Durante la maduración se producen diversos cambios positivos, no solamente son cambios negativos, ¿no? Lo que ocurre en la carne, como disminución de la dureza de la carne se vuelve más tierna, incremento del aroma, el olor y el sabor característico de la carne, que esto se da debido a lo que es la oxidación y el incremento de la jugosidad en la carne. Estos cambios se tienen que llevar hasta un punto óptimo, donde la carne se ablande, pero donde el aroma y el sabor que tenga siga siendo agradable y aceptable para el consumo final. Los principales enemigos de un proceso de maduración adecuado de la carne son la contaminación microbiológica, la presencia y proliferación de microorganismos en la carne. Depende básicamente de la contaminación inicial del producto, o sea, de la manipulación del animal vivo y el proceso de sacrificio y preparación de los canales, así como la evolución de la flora microbiológica que depende de las condiciones de conservación, o sea, temperatura, oxígeno, humedad. La oxidación de la carne está relacionada con la cantidad de oxígeno, temperatura y luz durante la conservación post-mortem. Cuando hablamos de temperatura, que este es uno de los puntos más importantes, lo que es los cambios bioquímicos y nutricionales de la carne, podemos encontrar que la temperatura del músculo durante la fase pre-rigor y post-rigor tendrá un gran efecto en el metabolismo muscular post-mortem, ya que modula la velocidad de la glucólisis y afecta modificando la actividad del funcionamiento de los enzimas, lo cual afecta a su vez a la tasa de descenso del pH y a la velocidad de aparición del rigor mortis y del acortamiento sarcométrico, lo que influye sobre la terneza final de la carne. Se ha descrito que el menor grado de acortamiento o rigidez del músculo ocurre cuando el rigor tiene lugar a temperaturas entre 15 y 20 grados. Si bien mantener a esas temperaturas los canales puede presentar problemas relacionados sobre todo con los peligros microbiológicos. Sabemos que los microorganismos que están presentes en la carne se van a desarrollar dependiendo del pH y de lo que es la temperatura. Pero también hay otra consideración importante a tener en cuenta y es la tasa de descenso de la temperatura puede variar en los distintos músculos del canal y en los distintos tipos de canal. Así, en canales grandes, con gran cobertura grasa, se producirá un gradiente de temperatura entre los músculos más extensos y los internos. Un problema similar puede encontrarse en los canales de animales con gran desarrollo muscular, como son los bovinos que presentan la mutación genética que ocasiona hipertrofia muscular, fenómeno conocido también como gen culón. También tenemos lo que es la carne DFD. Según algunos autores, la describen como oscura, dura y seca, y es la más apetecida realmente por los procesadores de carnes, por su alto pH anormal, de 6,3 a 7, debido a la ausencia de glucógeno causado por el agotamiento antes del sacrificio del animal, que hace imposible la fermentación anaeróbica en la cual se produce poco ácido láctico y el pH final es de 6,8 en promedio. A este pH las proteínas tienen capacidad de retención de agua muy elevada y la carne se presenta seca, dura y de color oscuro. La capacidad alta de retención de agua a causa de su elevado pH hace que la carne sea susceptible al deterioro microbiano. Las causas de este tipo de carne pueden ser la apariencia de FD, que requiere solamente que los cerdos hayan agotado su energía de reserva en los músculos. Así pues, los métodos de transporte, carga, descarga, tiempo de ayuno, tiempo de aturdimiento
influyen notablemente en este fenómeno. Para amortiguar la presencia de las carnes de DFD, deben evitarse condiciones ambientales extremas. Las carnes de vacuno no presentan problemas PCE debido a la lenta velocidad de acidificación. Aquí tenemos una presentación, la diferencia entre una carne DFD, una carne normal y una carne PCE. Podemos observar que la carne DFD tiene, como su nombre lo indica, un color oscuro, se nota seca y dura. La carne normal presenta jugosidad, un color agradable y por tanto debe tener olores característicos de la carne. Y la PCE, que es donde notamos una carne pálida y con unas características organolépticas diferentes. Las principales anomalías de la carne, como podemos ver, demora de rigor mortis en horas, de res de 6 a 12, de cordero de 6 a 12 también, de cerdo de media hora a 3, de pollo menos de 3 horas, como estuvimos hablando hace poco tiempo, que es una de las carnes que menos dura en tener su proceso post-mortem, es la carne de pollo. Las principales anomalías de la carne, dentro de estas tenemos el acortamiento por frío, es la exposición del músculo rojo en prerrigor a temperaturas frías, menos de 14 a 10 grados, lo que causa la salida de iones de calcio desde la mitocondria y el retículo sarcoplasmático hacia el espacio intracelular. Estos iones de calcio conducen la interacción entre la miosina y la actina, causando la contracción y el acortamiento. Después de cocida la carne es muy dura y puede ser evitado todo esto con temperaturas más altas de 14 grados. Y también la suspensión del canal por el tendón de Aquiles. Los músculos que están en tensión no pueden acortarse. También rigor por descongelación. La carne congelada en estado de prerrigor presenta inmediatamente después de la descongelación una intensa rigidez, lo que tiene también, por tanto, una liberación de jugo del 30 al 40%. Todo esto se puede prevenir manteniendo la carne a menos de 2 grados Celsius o a altas semanas a menos de 12. Todo esto ha sido todo de mi parte. Ahora lo dejo con mi compañera Liz, que le estará hablando acerca de las características químicas de la carne y también acerca de los análisis que se le pueden presentar a la carne y otros tipos de calidad. Hola, mi nombre es Liz y yo les continuaré hablando acerca de la composición química de la carne. La importancia de la carne se atribuye a que tiene una gran riqueza nutritiva, ya que sus proteínas son de alto valor biológico porque contienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. La carne también es fuente de energía por la grasa que contiene. Además, es necesaria para ciertos procesos biológicos. Sin embargo, es uno de los alimentos más perecederos por su alto contenido de agua, composición y pH, lo que favorece el crecimiento de todo tipo de microorganismos, por lo que puede ser un foco de infección si no se toman las medidas adecuadas para su manejo, distribución y conservación. La carne tiene una estructura formada por fibras musculares, que son como hebras que se mantienen unidas por un tejido proteico conjuntivo que las ordenas en forma de paquetes llamados fascículos. Estos se encuentran rodeados por un perimicio y el perimicio forma las miofibrillas, los cuales a su vez están unidos por un tejido que forma los tendones y estos
unen a los huesos. Las miofibrillas son atravesadas por filamentos y estos se dividen en forma de sectores llamados sarcómeros. Este tejido contiene dos proteínas, el colágeno y la elastina. El colágeno, como ya sabemos, al calentarse se convierte en gelatina. La fibra muscular está compuesta por dos proteínas, actina y miosina, cuya acción conjunta genera la contracción del músculo. Más adelante estaremos hablando sobre estas dos proteínas en particular. El agua es el mayor componente del músculo y se encuentra en un porcentaje de 70 a 90%. Cuando tenemos algún animal joven, normalmente el porcentaje de agua es de un 72%. Cerca del 75% de fibras de carne está constituida por agua. Esta forma dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno y se encuentran ligados por una unión atómica formada por el oxígeno en un ángulo de 105 grados. Y este origina así un punto de gravedad con carga positiva y negativa, por lo cual hace un enlace bipolar. El contenido de agua se encuentra en la carne de dos formas, una fijada mediante un enlace químico y el resto se encuentra como agua libre y unida electrostáticamente por una proteína. Según Fenema, en 1970, en el músculo el agua se encuentra en una proporción de 70%, en las proteínas miofibriliares en un 20%, en las sacroplásmicas un 10% y el resto en el tejido conectivo. En la carne, el agua se encuentra de tres formas: agua de constitución, agua de interfase y agua normal. El agua de constitución. El 4 al 5% del agua total de la carne se encuentra ligada químicamente. La mayor parte está ligada electrostáticamente a la proteína y la fuerza de la molécula proteica va a depender del pH de la carne. El agua ligada es la más fuertemente atada y no es afectada por la adición de sal o cambios en el pH. Sin embargo, la cantidad de agua ligada es reducida a medida el músculo entra en rigor mortis y obviamente durante la cocción. Por otro lado, tenemos lo que es el agua interfase, que se divide en el agua vecinal, que forma de 2 a 4 capas, y el agua multiplicada, que es la que se encuentra más lejos de las proteínas. Por último, tenemos lo que es el agua normal, se divide esta en agua retenida en el músculo, que se encuentra envuelta en las proteínas en forma de gel, y el agua libre, que es la primera que se libera en los tratamientos térmicos a la que es el sometido del alimento. Existen factores que contribuyen al contenido de agua de la carne, como por ejemplo la elaboración durante el almacenamiento, pérdidas durante el almacenamiento, pérdidas por cocción y otros factores como el grado de grasa intermuscular y obviamente la edad del animal. El agua es sumamente importante ya que permite la disolución y dispersión del ingrediente seco, extracción de la proteína durante el procedimiento y suaviza la textura en productos bajos en grasas, sin dejar a un lado que reduce el aumento de la temperatura al emulsificar mezclas y sobre todo reduce costos de materias primas. La proteína. En particular, pienso que la proteína es uno de los componentes más esenciales de la carne, ya que las carnes contienen en su interior proteínas que nos proporcionan entre un 15 y un 20%. Y obviamente en nuestra dieta son consideradas de buena calidad, ya que proporcionan los aminoácidos esenciales. Son la mejor fuente de hierro, vitamina B12 y además nos aportan vitaminas como zinc y fósforo.
Las proteínas contenidas en la fibra de la carne están divididas en dos grupos. Proteínas contráctiles en un 75%, en el cual encontramos la miosina en un 53% y la actina en un 22%. También están las proteínas reguladoras de la concentración en un 25%. Estas se conforman por las troponinas y tropomiosinas, aproximadamente el 8% de cada una, proteínas M en un 5% y proteína C en un 2%, y las actinas alfa y beta. Las proteínas contractiles son solubles en sal y pueden ser disueltas en solución salina o por lo que conocemos por salmuera. Estas son importantes y ayudan a emulsionar la grasa y el agua durante la cocción. La actina y la miosina son las proteínas individuales más involucradas en el proceso de contracción muscular, ya que permiten el movimiento de las piernas y otras partes del cuerpo de los animales y obviamente de los humanos. Por lo general, los animales con más edad contienen mayor contenido de proteína en su carne. La miosina es la proteína más funcional de todas en los animales, ya que ayuda a la elaboración de productos cárnicos cocidos. La mejor manera de extraer la miosina de la carne es removiendo la carne de los canales previos al desarrollo del rigor y mezclándola con sal inmediatamente para prevenir el desarrollo de la forma contraída del acto de miosina. La actomiosina es la forma proteica usada con mayor frecuencia en la industria cárnica. Es relativamente buena para ligar agua y grasa. Ella no es tan funcional como la miosina sola. Una vez que la actina y la miosina se han contraído para formar el complejo actomiosina, es mucho más difícil extraer la miosina de la carne de por sí. En el procedimiento de las carnes, la proteína tiene una gran importancia, ya que proporciona lo que es la cohesión al producto. Lo mismo que es importante es la emulsificación de la carne y de la grasa, como también colaboran en gran medida en la retención de agua. El gel proteico aporta integridad estructural, retiene el agua y la grasa en el producto y da textura final. La reacción de las proteínas en la carne, principalmente la miosina, son solubles en solución salina, como mencioné anteriormente, y se encuentra a cerca de un 11.5% en la que es la carne magra. Por otro lado, tenemos lo que son los lípidos. En los animales, por lo general de consumo humano, los lípidos se encuentran distribuidos. En la carne, bajo tres formas: grasa subcutánea, que es la que está ubicada debajo de la piel; grasa intermuscular, que es la que está situada en los músculos; y la grasa intramuscular, que está dentro de los músculos. El contenido de grasa va a variar, obviamente, según la especie del animal y el plan de nutrición aportado a este durante el proceso de producción. El color puede variar entre blanco, crema y amarillento, y este color va a estar dictado por los ácidos grasos presentes, del grado de oxidación y de ciertos pigmentos que fueron aportados mediante los pastos que el animal consumió en su producción. El tejido graso de los canales tiene un 70% de triglicéridos, o como lo conocemos como grasa verdadera, y el resto son otras sustancias como fosfolípidos, componentes insaponificables como el colesterol, entre otros. Las grasas animales contienen cantidades apreciables de ácido olérico, palmítico y esteárico. Estos dos últimos ácidos eh, eh, obtienen sus temperaturas de fusión bajo 62.9 grados Celsius y 69 grados Celsius respectivamente. Se caracteriza por tener un olor penetrante y un sabor muy fuerte. Los ácidos grasos
saturados e insaturados varían según la especie, ya que, por ejemplo, la grasa de cerdo tiene mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados. Por lo tanto, es la que se considera más reactiva y susceptible a los procesos de deterioración, como por ejemplo la oxidación. Y los animales que contienen mayor cantidad de ácidos grasos saturados, como mencioné anteriormente, que es el cerdo y el cordero, pueden ser los que se sometan a mayores cambios. Sin embargo, las especies que poseen menos cantidad, como el pollo, el ganado bovino, poseen menos cantidad de ácidos grasos insaturados. Carbohidratos, vitaminas y minerales. Los carbohidratos se encuentran en menor cantidad en las carnes, ya que los músculos son pobres en este. Por lo general se encuentra en 1 a 7 ppm. El más importante se encuentra en el tejido muscular y este es el ácido láctico, como mencioné anteriormente. La presencia de dicho ácido explica la rigidez muscular y tiene la propiedad de saborizar la carne y evitar su descomposición, a pesar de que los mismos se encuentren en menor cantidad en la carne, realizan una función fundamental en ella. Vitaminas y minerales. El 1% de los minerales está presente en la carne y, como mencionan varios autores, coinciden y afirman que el potasio es el mineral más abundante en la carne, seguido del fósforo, el magnesio, el sodio, el calcio y otros elementos como el hierro, el cobre, entre otros. Los minerales de la carne se caracterizan por ser solubles en agua. Por otro lado, la carne es rica en vitaminas, especialmente complejo B, niacina y B12. Por lo general, las vitaminas, lo que son la vitamina A, la B y la C, están distribuidas de diferentes maneras en la carne. Por ejemplo, la vitamina A se encuentra en la grasa de res, pero es imposible uno encontrarla en lo que es la manteca de cerdo. Y lo que son las vitaminas B y C se encuentran en el hígado de todos los animales. En esta ocasión, en este cuadro podemos observar las distintas carnes, como se ve la de ganado vacuno, el cerdo, el chivo, conejo, pavo, pato, pollo, entre otras, y podemos ver su cantidad de agua, proteína, grasa, minerales y demás en gramos, establecida en gramos, para una proporción de 100 gramos comestible. Como podemos ver cómo la carne bovina, o sea, de las vacas, es la que se encuentra más alta en lo que es el porcentaje de proteína. Y así podemos visualizar los distintos porcentajes de agua, proteína y grasa en las distintas carnes. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis de calidad en la carne. Como ya sabemos, se entiende por calidad de la carne al conjunto de características que determinen el valor nutritivo de la misma, como también las características organolépticas, higiénico-sanitarias y características tecnológicas. La calidad es un término subjetivo que va a variar según los criterios individuales de quienes la juzgan, es decir, los consumidores, por lo cual se han desarrollado métodos objetivos que permiten su análisis. En este caso, yo clasifiqué la calidad de la carne en dos: calidad nutritiva y calidad organoléptica.
organoléptica. Existen muchísimas más clasificaciones para determinar la calidad de la carne, pero como mencioné anteriormente, va a depender del consumidor. En lo que es la calidad nutritiva, se trata de uno de los parámetros indicativos de la calidad de la carne y se basa en el contenido de nutrientes, como lo dice su nombre, el agua, proteína, grasa y demás, como mencioné anteriormente. El análisis de biocompuestos en laboratorio se realiza en vía húmeda. Es un proceso largo, laborioso y de muy alto costo, ya que se analizan varios nutrientes, por lo que se ha buscado un método indirecto, como es la espectroscopía en el infrarrojo cercano, con las siglas NIT. Este permite estimar la composición nutritiva de la carne. Por lo general, este equipo se calibra a partir de datos analíticos establecidos por la institución donde se realice para estimar el contenido de humedad, grasa y proteína y colágeno de la carne fresca que se vaya a realizar, por lo cual permite disponer de un método muchísimo más rápido, eficiente y eficaz para determinar la calidad nutritiva. Este es uno de los métodos que se puede utilizar, pero hay muchísimos más métodos. Por otro lado, está la calidad organoléptica, que engloba el conjunto de características que el consumidor va a detectar vía alimenticia, o sea, vía del sabor, olor, color del alimento. Dichas características se valoran por dos vías, por lo que son los métodos instrumentales químicos, mediante la utilización de aparatos de medición o realización de análisis químicos, y métodos de análisis sensorial, que se conforman por un jurado que degusta y describe, califica el producto. Métodos de analíticos instrumentales y químicos. Dentro de estos métodos encontramos lo que es la terneza, que podría definirse como la facilidad con la que la carne se puede cortar y masticar. Es una de las características más apreciadas por el consumidor y es la que más determina el precio final de las piezas del canal. Se mide objetivamente mediante un método instrumental conocido como Strong 1011, el cual se encarga de determinar la fuerza de sillamiento que es preciso ejercer con una cuchilla para cortar la carne. Previamente cocinada, dicha medida se completa con el análisis de contenido de colágeno. Al aumentar la cantidad de colágeno en un músculo o al disminuir su solubilidad, hay un incremento de dureza en la carne y por ello se determina qué tan tierna se encontraba. Otro de los análisis instrumentales y químicos es el color de la carne. Es uno de los primeros criterios el cual el consumidor se basa a la hora de comprar el producto, como ya sabemos. Y para eso se utilizan dos métodos, uno químico y uno instrumental. El químico se determina mediante el pigmento de la carne, ya eso lo hemos visto. Y el instrumental se determina mediante la utilización de un colorímetro, el cual considera el color como una característica tridimensional y consta de atributos de claridad, tono y saturación. Por otro lado, tenemos lo que es la jugosidad y capacidad de retención de humedad de la carne. La capacidad de retención de agua es la cantidad de agua que la carne es capaz de retener durante la aplicación de fuerzas externas. Este es un parámetro de gran importancia, pues está relacionado con la sensación de jugosidad que el consumidor percibe al momento de la masticación. También determina el comportamiento de la carne durante su manejo
y preparación. Puede estar relacionado con el tipo de alimentación recibido con el animal. Su medida se efectúa mecánicamente comprimiendo una muestra de referencia durante un tiempo determinado. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.